Discurso a los seminaristas y alumnos a los que se preparan al sacerdocio en Roma. Pío XII. La solemne reunión a la que habéis acudiado, carísimos hijos, para presentar al vicario de Jesucristo en la tierra el testimonio de vuestro respeto y piedad, no se le llena de alegría y nos complace grandemente. Tenemos ante los ojos una muchedumbre de toda suerte de excelentes cualidades y en la que se reúne y admira una amplia manifestación de cultura. Nos complacen este selecto grupo de doctores insignes en las ciencias eclesiásticas y esta corona de directores que se esmeran en que los alumnos, que les han sido confiados, sean formados santamente y lleguen a ser excelentes sacerdotes, pero nos complace aún más la vista de esta escogida juventud compuesta por clérigos no solamente de esta ciudad y de toda Italia, sino también de Europa y de toda la tierra. Al verlos unidos por una misma aspiración y por la semejanza de sus futuras tareas para llegar a ser aptos, con la guía y el magisterio del sucesor de San Pedro, para difundir la doctrina y la gracia de Jesucristo en las almas de los hombres, no podemos dejar de dar gracias al omnipotente Dios por esta plenitud de vocación divina, tanto más cuanto que estos jóvenes aquí presentes representan a los muchos millares que en todo el mundo desean consagrarse al sacerdocio. Como es sabido, el Señor Jesús dijo a los apóstoles, Vos estis lux mundi, Mateo, v. 14. La luz ilumina, el sol calienta. He ahí vuestro fin, he ahí la misión del sacerdote católico, a saber, ser el sol sobrenatural que ilumina su corazón con el amor de Cristo. Es menester, por tanto, que la formación y la preparación para el sacerdocio respondan a este fin y a esta misión. Si queréis ser la luz de la verdad que viene de Cristo, es necesario que primero vosotros estéis iluminados por esta verdad, y por eso os aplicáis a los estudios eclesiásticos. Si deseáis informar el corazón de los hombres con la caridad de Cristo, vosotros primero tenéis que arder en esa caridad. A eso tiende la educación religioso-ascética que recibís. Bien sabéis, dilectísimos hijos, que los estudios de los clérigos están regidos por la Constitución de Ius Scientiarum Dominus, que publicó nuestro predecesor de santa memoria, Pío XI. En esa Constitución se ha distinguido entre disciplinas principales, a las que se agregan las auxiliares, y las especiales. Procuren cuidadosamente los profesores, en las lecciones y en los exámenes, que aquellas ocupen el lugar principal y que sean como el centro de barra inversa los estudios, mientras que éstas deben ser enseñadas y ejercidas de modo que acompañen y complementen a aquellas y no exigir mucho en ellas para y nunca el estudio diligente y realmente principal de las materias principales sufra mengua alguna. Por lo demás, se ha establecido sabiamente, cosa que se ha de observar estrictamente, que los profesores dispongan los estudios de la filosofía racional y de la teología y la instrucción de los alumnos en esas materias, según el método, la doctrina y los principios del doctor angélico y que se atengan escrupulosamente a ellos. Pues la doctrina de la quinate es de tal naturaleza que une admirablemente con armoniosa y sólida trabazón las verdades no inaccesibles a la razón, a las que ilustra con viva luz, que se adapta grandemente a la exposición y la defensa de los dogmas de la fe y en fin que puede y eficientemente alejar y confundir invictamente los príncipes errores de todos los tiempos. Por lo cual, carísimos hijos, que vuestro corazón esté lleno de amor y de afición por Santo Tomás, empeñaos con todas vuestras fuerzas en comprender su clara doctrina, y abrazad gustosos todo cuanto manifiestamente pertenece a ella y que seguramente se tiene en ella como importante y cierto. Creemos ser nuestro deber recordar ahora e instaurar por completo, donde hubiere alguna deficiencia, estos preceptos que dieron antes nuestros predecesores, e igualmente adoptamos los consejos de nuestros predecesores con los cuales quisieron ellos defender en las ciencias el verdadero progreso y la legítima libertad en los estudios. Aprobamos plenamente y recomendamos que se acomode la antigua sabiduría con las nuevas adquisiciones de las ciencias, donde fuere menester, que se discuta libremente lo que consideran discutible notables intérpretes del doctor angélico y que se empleen para la plena inteligencia de los textos de la quinate los nuevos aportes de la historia. Que ningún privado quiera imponerse como maestro, que nadie exija de otro más de lo que exige de todos nuestra maestra y madre la Iglesia, y que tampoco se fomenten fútiles discusiones. Si así se procediere, como confiamos, son de esperar grandes provechos para las ciencias. Con esta recomendación de la doctrina de Santo Tomás no se suprime el estímulo en la investigación y en la propaganda de la verdad, sino, por el contrario, se la estimula y se la señala un seguro derrotero. Pero para que vuestra formación, queridísimos jóvenes, dé copiosos frutos, es menester, y os lo exhortamos encarecidamente, que la ciencia que adquirisen, uno de curso de vuestros estudios no tenga por fin solamente ser aprobados en los exámenes, sino que, antes bien, imprima en vuestra alma algo así como una forma que de tal manera esté grabada, que nunca se borre y con la cual, siempre que se preseatara la ocasión, podáis expresar cuanto de palabra o por escrito intentaréis para y propagar la verdad católica o para traer los hombres a Cristo. Cuanto hemos dicho vale tanto para lo concerniente a la verdad manifestada por Dios, como a sus primies e racionales, esto es, a los principios de la filosofía cristiana, sea para explicarlos, sea para defenderlos. Al relativismo, que nuestro predecesor de inmortal memoria, Pío XI, después de haberlo asimilado al modernismo dogmático, reprobándolo encarecidamente llamó modernismo moral, jurídico y social, encíclica Ubi Arcano, Act. Apost. Sed. 14, 1922, página 696, como que no reconoce las leyes inmutables de lo recto y de lo justo como norma suprema de lo verdadero y de lo falso, de lo bueno y de lo malo, sino que pretende establecerla en la mudable utilidad de cada hombre, de los establecimientos civiles, de la república y de la raza,
A este modernismo, decimos, vosotros, con corazón impávido, como conviene a pregoneros del Evangelio, debéis oponer las verdades perfectas y absolutas, que han salido de Dios, de las cuales manene necesariamente los primeros deberes y derechos de las personas, de la vida doméstica y pública, y sin las cuales no pueden subsistir la dignidad y la felicidad de la sociedad civil. Lo cual haréis excelentemente si esas verdades de tal manera llenan vuestras inteligencias, que por las mismas estuvieseis preparados a no rehusar trabajo alguno o a no rehuir incomodidad, como si se tratara de sostener los misterios de la Santa Fe. También debéis procurar que de tal manera propongáis la verdad, que sea entendida y gustada, con frases siempre claras y no ambiguas, evitando toda metáfora y superflua o nociva que fácilmente inficiona la substancia de la verdad. Este ha sido siempre el proceder, esta la costumbre de la Iglesia católica. A esto se aplica aquello de San Pablo: Jesús Christas, non fuit estet non, se destineo fuit. 2 Corintios, y, 19. Si miramos al orden de la verdad revelada por Dios y de los misterios de la fe católica, si es realmente cierto que los ingentes progresos en la investigación y en la aplicación de las fuerzas de la naturaleza y aún mucho más el estrépito con que se disemina la cultura en las cosas meramente terrenales han perturbado muchas inteligencias al punto que ya casi son incapaces de percibir lo sobrenatural, no es menos cierto que ingeniosos sacerdotes, íntimamente imbuidos de las verdades de la fe y llenos del Espíritu Santo, reportan hoy, en ganar hombres para Cristo, éxitos más admirables que tal vez en ningún otro tiempo. Para que seáis como esos sacerdotes, siguiendo el ejemplo de San Pablo, nada toméis más a pecho que el estudio de la teología, sea la bíblico-positiva, sea la especulativa. Tened bien presente que nada desean Jou, más los fieles que buenos pastores de almas y confesores preparados. Por tanto, aplicaos con piadoso fervor al estudio de la teología moral y del derecho canónico. También el derecho canónico se dirige a la salvación de las almas, pues con todas sus fuerzas y leyes tiende al fin y principalmente a que los hombres vivan y mueran santificados por la gracia de Dios. En la enseñanza de la historia en las clases, no se atienda tanto a las cuestiones críticas y meramente apologéticas, aun cuando éstas tienen también su importancia, sino más bien a exponer la activa vida de la Iglesia, esto es, a mostrar cuánto ha trabajado la Iglesia, cuánto ha sufrido, por qué caminos y con qué suceso ha satisfecho el mandato de su misión, cómo ha cumplido en obra la caridad, donde se esconden los peligros que se oponen el estado floreciente de la Iglesia, en qué condición han prosperado las públicas relaciones entre la Iglesia y las naciones, y en cuál no tanto, cuánto puede la Iglesia ceder al poder político y en qué circunstancias debe mantenerse inconmovible, y finalmente dar un maduro juicio de la condición de la Iglesia, e inspirar un sincero amor hacia ella. He aquí lo que la Escuela de Historia Eclesiástica debe dar al alumno y fomentar en él y principalmente en vosotros, queridísimos hijos, que estáis en esta ciudad, en que antiguos monumentos, bibliotecas bien provistas y archivos abiertos al estudio y a la investigación ponen ante los ojos la vida de la Iglesia durante los siglos pasados. A fin de que no desmayéis en la constancia y en la virtud, bebed, diariamente, si es posible, queridísimos hijas, de la inexhausta fuente de los sagrados libros, principalmente del Nuevo Testamento, el genuino Espíritu de Jesucristo y de los apóstoles, que ha de resplandecer siempre en vuestros pensamientos, palabras y obras. Sed infatigables en el trabajo, aun en las vacaciones, para que los que os dirigen puedan decir con confianza: brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo, 16. Es de vuestra divina vocación, abrir en las almas el camino al amor y a la gracia de Jesucristo. Pero para conseguir eso es menester que antes vosotros mismos estéis encendidos en ese amor. Encended en vosotros el amor de Cristo por vuestra unión con Él en la oración y en el sacrificio. He dicho por la unión en la oración, pues, si me preguntarais qué palabra tenemos en el principio de nuestro pontificado para los sacerdotes de la Iglesia Católica, os respondería: orad más y más, orad con más insistencia. Por la unión en el sacrificio eucarístico. Pero no solamente en el eucarístico, sino también juntamente con el de cierto modo en su propio sacrificio. Sabéis que uno de los efectos de la Santa Eucaristía es que da a los que están presentes y a los que lo reciben fuerza para sacrificarse y abnegarse. Aunque las varias formas de ascesis cristiana se diferencian entre sí en cuanto a muchas cosas secundarias, sin embargo ninguna de ellas conoce otro camino para el amor de Dios fuera del sacrificio de sí mismo. Esto pide a sus secuaces Cristo, que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz todos los días y sígame. Lucas, 9:23, que definió con palabras explícitas que el camino del amor de Dios es el cumplimiento de sus mandamientos. Juan, 15:10, que, finalmente formuló, de un modo especial para sus apóstoles esta admirable sentencia: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere allí, queda solo él, pero si muere da mucho fruto. Juan, 12:24-25. El sacerdocio requiere, de vosotros, por decirlo así, singulares sacrificios, entre los que es el principal el pleno sacrificio de sí mismo en obsequio de Jesucristo, por medio del celibato. Probaos a vosotros mismos. Y si algunos comprendieran que son incapaces de observarlo, les rogamos que dejando el seminario busquen otra ceosa, en que pasar su vida honesta y fructuosamente, que de otra suerte llevarían en el santuario no sin riesgo de su eterna salvación y con deshonra de la Iglesia.
A los que viven ya en el estado sacerdotal o están ya preparados para entrar en él les exhortamos a que su entrega sea total y animosa. Procurad que en esa generosidad no seáis superados por innumerables fieles que hoy soportan con paciencia toda clase de penalidades por la gloria de Dios y la fe de Jesucristo, sino, por el contrario, sobresalid entre todos, en este certamen, con vuestro ejemplo, y con vuestro trabajo y dedicación procuraos a vosotros mismos y a todos la gracia en vida y en la muerte. Además tenemos de Dios este mandamiento que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Y Juan 4, 21. Jesucristo declaró que esta caridad hacia el prójimo es la señal o como la cédula de identidad de todo hombre cristiano, Juan 13, 35, y esa misma caridad debe ser con mayor razón, como la divisa del sacerdote católico, caridad que, por lo demás, no puede estar separada del amor de Dios, como lo manifiesta abiertamente el apóstol Pablo quien, celebrando con grandilocuente elogio a la caridad, correlaciona bellamente el amor de Dios con el amor del prójimo. Y Corintios 13. Esta caridad del prójimo no tiene límites y se extiende a todos los hombres, lenguas, naciones y razas. Ahora bien, carísimos hijos, aprovechad de la muy deseada y singular oportunidad, que os ofrece vuestra estada en Roma, de ejercer esa caridad con tan gran multitud de jóvenes que, aunque de diversas y muy distantes naciones, sin embargo todos son de un mismo tiempo, de una misma fe, de una misma vocación, de un mismo amor de Jesucristo y finalmente de un derecho absolutamente igual en la Iglesia. Dijimos que aprovechéis de esta oportunidad para fomentar esa caridad, y no digáis ni hagáis nada que pueda herirla en lo más leve. Dejad para otros las discusiones de partidos políticos, no os corresponde tratar de esas cosas. Comunicaos mutuamente lo que concierne y puede aprovechar al apostolado, a la cura de almas, a la situación de la Iglesia y todo lo que pueda contribuir a su incremento. Finalmente, si deseáis crecer en el amor de Cristo, conviene que fomentéis la obediencia de hijos, la confianza y el amor hacia el vicario de Jesucristo, pues en él demostráis vuestra reverencia y obediencia a Cristo. En él tenéis presente a Cristo. Malamente se separa la Iglesia y jurídica de la Iglesia de la caridad. No es así, pues la Iglesia fundada en el derecho cuya cabeza es el pontífice, es la misma Iglesia de Cristo, la misma Iglesia de la caridad y la universal familia de los cristianos. Reinen entre nos y vosotros esos sentimientos que en la familia verdaderamente cristiana unen estrechamente al Padre con los hijos y a estos con el Padre. Vosotros que, viviendo en esta ciudad, sois testigos de cómo esta sede apostólica, dejando toda consideración humana, solo piensa, solo busca el bien, la felicidad y la salvación de los fieles y de todo el linaje humano, comunicad esa confianza, que por experiencia habéis concebido, con vuestros hermanos de todo el mundo, para que todos seáis uno con el sumo pontífice en la caridad de Cristo. Vuestro apostolado sacerdotal iluminado e informeído por el amor de Cristo, aun entre las más terribles tempestades de este mundo alejado de la verdad y del amor y en medio de las dificultades y dolores, que son como un privilegio de todos los que trabajan en el apostolado y los acompañan como por natural necesidad, con la gracia de Dios, no carecerá de copioso fruto en la salvación de las almas ni de aquella beatífica consolación que, hinchiendo al Santísimo Doctor de las gentes, le hacía afirmar, per Christum. Abundad consolatio nostra. 2 Corintios, y, 5. Solo Dios sabe por qué caminos su providencia ha de conducir a cada uno de vosotros, que subidas y que bajadas, y que marchas por fragosidades y espinares os esperan. Pero hay una cosa que es completamente saeta en la vida de todo sacerdote imbuido de la verdad y del amor de Cristo, a saber, la esperanza en aquel qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Jesum Christum. Y Corintios 15, 57. Esta certeza sobrenatural de la victoria en quienes puede tener raíces más profundas que en vosotros, que junto a los sepulcros de los apóstoles y a las catacumbas de los mártires, habéis bebido ese espíritu que, en otros tiempos, ha renovado al linaje humano, y que sabéis que también hoy están firmes las promesas de Jesucristo. Por lo cual, queridísimos hijos, os repetimos gravemente lo que San Pablo con alegría y seguridad afirma del fruto del trabajo apostólico, por tanto, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, y seguros de que vuestro trabajo no es vano en el Señor. Y Corintios 15, 58. Llenos de esta esperanza, e implorando para todos y cada uno de vosotros las fecundísimas gracias del Eterno Pastor, os impartimos de todo corazón en el Señor la bendición apostólica como prenda de esta iluminadora y corroboreidora gracia. Pius Pp. 12.